4 aircraft in the vicinity. Delta Sierra Juliet, no known aircraft in the vicinity. Melbourne, it's approaching now from due east towards me. Delta Sierra Juliet, it seems to me that he's playing some sort of game. Flying over me 2, 3 times at a time at speeds I could not identify. Melbourne, Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft. It is. Durante más de 6 minutos, un piloto australiano mantuvo comunicación constante con la torre de control de Melbourne. Lo que comenzó como un vuelo nocturno aparentemente rutinario, terminó convirtiéndose en una de las transmisiones más inquietantes registradas en la historia de la aviación. Aquella noche, comenzó a reportar la presencia de un objeto que no lograba identificar. Dijo que parecía seguir cada uno de sus movimientos, que tenía una extraña luz verde. Hoy reconstruiremos uno de los casos más desconcertantes de la aviación moderna, una desaparición real ocurrida el 21 de octubre de 1978 sobre el estrecho de Bass, en Australia. Un caso investigado durante años por las autoridades australianas y cuya causa nunca pudo ser determinada de forma concluyente. Bienvenidos a Misty Cat. Si te gustan las historias reales, suscríbete. Cada semana hay un nuevo misterio aquí en el canal. Todo comenzó la tarde del 21 de octubre de 1978. Aquella noche, un joven piloto despegó desde el aeropuerto de Moorabbin, en Melbourne, con destino a King Island. Su nombre era Frederick Paul Valentich. Tenía apenas 20 años, y aunque hoy es recordado por su misteriosa desaparición, en aquel momento era un piloto privado que perseguía un sueño. Desde muy joven había desarrollado una profunda pasión por la aviación. Su mayor objetivo era convertirse en piloto comercial. Pasaba gran parte de su tiempo estudiando, volando y acumulando horas de experiencia, con la esperanza de obtener la licencia que le permitiera dedicarse profesionalmente a aquello que más le apasionaba. Sin embargo, el camino estaba siendo mucho más difícil de lo que imaginaba. Había reprobado en varias ocasiones los exámenes teóricos necesarios para obtener su licencia comercial. Además, durante algunos vuelos anteriores, había recibido advertencias por infringir ciertos procedimientos de seguridad aérea. A pesar de ello, quienes lo conocían coincidían en algo. Frederick realmente quería convertirse en piloto. Había algo más que despertaba su interés, además de la aviación. Frederick sentía curiosidad por los fenómenos ovni. Leía sobre supuestos avistamientos. Conservaba recortes de periódico relacionados con el tema. Y según contaron después algunos de sus familiares y personas cercanas, disfrutaba conversando sobre aquellas historias. Incluso, unos días antes del vuelo, durante una conversación con su novia, comentó la posibilidad de que algún día pudiera encontrarse con algo que no lograba explicar. Nadie podía imaginar que, apenas unos días después, ese interés terminaría formando parte de uno de los mayores misterios de la aviación australiana.
La tarde del 21 de octubre de 1978, Frederick se dirigió al aeropuerto de Moorabbin. Ahí alquiló un Cessna 182L, una avioneta monomotor ampliamente utilizado para vuelos privados y de entrenamiento. Antes de despegar, presentó su plan de vuelo, cargó combustible suficiente para el recorrido y preparó la aeronave para una travesía nocturna con destino a King Island. Sobre el papel, parecía un vuelo completamente normal. La ruta era conocida por muchos pilotos que buscaban acumular experiencia. Además, las condiciones meteorológicas eran favorables. El cielo permanecía prácticamente despejado. La visibilidad era buena y nada indicaba que el clima pudiera convertirse en un problema aquella noche. Sin embargo, había un detalle que hacía muy distinto a aquel recorrido. Para llegar a King Island, era necesario atravesar el estrecho de Bass, una enorme extensión de agua que separa el sur del continente australiano de la isla de Tasmania. Durante el día, el horizonte todavía ofrecía referencias visuales, pero conforme avanzaba la noche, el paisaje cambiaba por completo. Bajo la aeronave, solo quedaban kilómetros de oscuridad. A las 6:19 de la tarde, Frederick despegó de Moorabbin. Durante los primeros minutos, todo transcurrió con absoluta normalidad. Pero poco después de las 7 de la noche, Frederick tomó el radio para comunicarse con la torre de control de Melbourne. Aquella llamada parecía una comunicación completamente rutinaria. Frederick únicamente quería confirmar si existía algún otro tráfico aéreo en la zona. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que aquella conversación terminaría convirtiéndose en el centro de uno de los mayores misterios de la aviación australiana. La conversación quedó registrada por la torre de control de Melbourne y forma parte del expediente histórico del caso. Escucharla completa permite entender por qué, casi 50 años después, esta historia sigue despertando tantas preguntas. Esto fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. Melbourne, this is Delta Sierra Juliet. Is there any kind traffic below 5,000? Delta Sierra Juliet, no known traffic. Delta Sierra Juliet, I seems to be a large aircraft below 5,000. Delta Sierra Juliet, Melbourne, what type of aircraft is it? Delta Sierra Juliet, I cannot affirm to 4 bright, seems to be like landing lights. Delta Sierra Juliet. Melbourne, this is Delta Sierra Juliet. The aircraft has just passed over me, at least 1,000 feet above. That's straight at King Island. Delta Sierra Juliet, roger, and it is a large aircraft, confirm? Unknown. Due to the speed it's travelling, is there any Air Force aircraft in the vicinity? Delta Sierra Juliet, no known aircraft in the vicinity. Melbourne, it's approaching now from due east towards me. Delta Sierra Juliet. Delta Sierra Juliet, it seems to me that he's playing some sort of game. It's flying over me 2-3 times at a time at speeds I could not identify. Delta Sierra Juliet, roger, what is your actual level?
4500. Delta Sierra Juliet, and confirm you cannot identify the aircraft. Affirmative. Delta Sierra Juliet, roger, stand by. Melbourne, Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft. It is. Delta Sierra Juliet, Melbourne, can you describe the aircraft? Delta Sierra Juliet, as it's flying past, it's the long shape. You can't identify more today because it's not speed. Call me right now, Melbourne. Delta Sierra Juliet, roger, and how large would the object be? Delta Sierra Juliet, Melbourne, it seems like it's chasing me. What I'm doing right now is orbiting, and the thing is just orbiting on top of me also. It's got a green light and sort of metallic light. Sword shining in the outside. Delta Sierra Juliet. Delta Sierra Juliet. It's just vanished. Delta Sierra Juliet. Melbourne, would you know what kind of aircraft I've got? Is it a military aircraft? Delta Sierra Juliet, confirm the aircraft just vanished. Say again? Delta Sierra Juliet, is the aircraft still with you? Delta Sierra Juliet on north, south, departing from the southwest. Delta Sierra Juliet. Delta Sierra Juliet, the engine is front idling. I've got it set at 23, 24, and the thing is stopping. Delta Sierra Juliet, roger, what are your intentions? My intentions are to go to King Island, Melbourne. That strange aircraft is hovering on top of me again. It is hovering, and it's not an aircraft. Delta Sierra Juliet. Delta Sierra Juliet, Melbourne. Delta Sierra Juliet, Melbourne. Aquella fue la última comunicación conocida de Frederick Valentich, y aunque la conversación ha sido analizada durante décadas, existen 4 elementos que permanecen fuera de toda discusión. Frederick comenzó creyendo que observaba otra aeronave. Sin embargo, conforme transcurrieron los minutos, reconoció que ya no podía identificar aquello que tenía frente a él. También describió una intensa luz verde y un brillo metálico alrededor del objeto. Poco antes del final, informó que el motor de la Cessna estaba funcionando de manera irregular. Y finalmente, pronunció una frase que, casi 50 años después, continúa siendo una de las más recordadas de este caso. No es una aeronave. Segundos después, la comunicación terminó. En cuestión de minutos, la preocupación comenzó a crecer en la torre de control. Lo que en un principio parecía una comunicación inusual, pronto se transformó en una emergencia, porque Frederick Valentich nunca volvió a responder. Las autoridades australianas activaron el protocolo de emergencia. Comenzaba una carrera contra el tiempo. Durante los siguientes días, aeronaves de búsqueda, embarcaciones y equipos de rescate recorrieron una amplia zona del estrecho de Bass. La esperanza
era localizar la Cessna o encontrar algún indicio que permitiera reconstruir lo ocurrido aquella noche. Pero las horas comenzaron a pasar, después los días, y la respuesta seguía sin aparecer. Durante la búsqueda, no se encontró ningún resto concluyente que permitiera localizar la nave o reconstruir el accidente. No apareció el fuselaje. No hubo manchas de combustible flotando sobre el agua. Tampoco se encontró la radio de emergencia, ni los chalecos salvavidas que Frederick llevaba a bordo. Era como si la pequeña Cessna se hubiera desvanecido sobre el estrecho de Bass. Ante la ausencia de evidencia física, las autoridades comenzaron a revisar todo lo que sabían sobre aquel vuelo. Fue entonces cuando surgieron nuevas preguntas. El verdadero motivo del viaje nunca pudo establecerse con certeza. Algunas personas recordaban que Frederick había comentado que recogería a unos amigos en King Island, mientras que su padre y su novia aseguraban que viajaría para comprar langostas. Sin embargo, ninguna de esas versiones pudo confirmarse. También descubrieron otro detalle. El pequeño aeródromo de King Island no permanecía operativo durante toda la noche. Si un piloto planeaba aterrizar después del anochecer, normalmente debía coordinar con anticipación el encendido de las luces de la pista. Pero no se encontró evidencia de que Frederick hubiera realizado esa solicitud antes de despegar. Ninguno de estos elementos demostraba, por sí solo, que hubiera ocurrido algo fuera de lo normal. Pero juntos, comenzaron a formar parte de un rompecabezas que parecía tener cada vez más preguntas. Con el paso de los años, la desaparición dejó de ser únicamente una operación de búsqueda. Se convirtió en un caso abierto a distintas interpretaciones. Y ante la ausencia de una explicación definitiva, comenzaron a surgir las hipótesis que, hasta el día de hoy, siguen intentando responder una misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche sobre el estrecho de Bass? Ninguna explicación ha conseguido responder por completo todo lo ocurrido aquella noche. Y quizá esa sea la razón por la que este caso continúa despertando tanto interés. La primera posibilidad es también la que muchos investigadores consideran la más probable. Frederick era un piloto joven. Todavía acumulaba experiencia. Aquella noche volaba completamente solo sobre una enorme extensión de agua, sin referencias visuales. Algunos especialistas creen que pudo sufrir una desorientación espacial, un fenómeno conocido en aviación por hacer que el piloto pierda la percepción correcta de su posición respecto al horizonte. Bajo determinadas condiciones, el cielo y el mar pueden llegar a confundirse, y una ilusión visual puede terminar provocando un accidente. Esta hipótesis también plantea que algunas luces visibles aquella noche, como planetas brillantes, estrellas o incluso reflejos sobre el agua, pudieron haber contribuido a esta confusión. 5 años después, una pieza metálica compatible con un Cessna 182 fue localizada en una playa de la isla Flinders. Durante un momento,
pareció que el misterio comenzaba a resolverse. Sin embargo, los especialistas nunca pudieron demostrar de forma concluyente que aquella pieza perteneciera a la aeronave de Frederick. Por eso, incluso la hipótesis del accidente nunca pudo confirmarse completamente. Otra posibilidad es que Frederick realmente hubiera observado otra aeronave o algún fenómeno aéreo que interpretó de forma incorrecta. Después de todo, la transmisión quedó registrada, pero nunca apareció evidencia que permitiera identificar aquello que describió. Existe una tercera posibilidad, la más conocida y también la más debatida. Desde finales de la década de los 70, muchas personas comenzaron a relacionar la desaparición de Frederick Valentich con el fenómeno ovni, no solo por la descripción que hizo durante la transmisión, sino también por un detalle que salió a la luz durante la investigación. Según el testimonio de su novia, apenas unos días antes del vuelo, Frederick había hablado sobre la posibilidad de ser abducido por una nave extraterrestre. Para quienes apoyan la hipótesis ovni, aquella conversación resulta una inquietante coincidencia, sobre todo después de escuchar la grabación completa. Frederick comenzó creyendo que observaba otra aeronave. Después, habló de una intensa luz verde. Describió un objeto que parecía seguir cada uno de sus movimientos. Y terminó asegurando que aquello no era una aeronave. A eso se suma otro hecho que continúa alimentando el misterio. Nunca aparecieron restos concluyentes de la aeronave, y su desaparición sigue sin una explicación definitiva. Con el paso de los años, todos estos elementos fueron alimentando una interpretación que todavía hoy divide opiniones. Para quienes apoyan esta hipótesis, todo esto constituye uno de los casos ovni más conocidos y debatidos de la historia reciente. Para otros, sigue siendo una cadena de coincidencias alrededor de un accidente cuya causa jamás pudo demostrarse. Lo cierto es que hasta el día de hoy no existe evidencia que permita confirmar ninguna de las dos posibilidades. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente sobre el estrecho de Bass aquella noche. Lo único que permanece es aquella grabación, la voz de un joven piloto intentando describir algo que ni siquiera él lograba comprender. ¿Tú qué crees que vio Frederick Valentich aquella noche? ¿Alguna vez has visto algo en el cielo que no hayas podido explicar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si tú también tienes una historia paranormal, puedes enviármela. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte el próximo misterio. Nos vemos en el siguiente video, si es que algo no nos observa antes. ¡Adiós!